¿Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida? En este libro el Señor Jesús te dice: te amo, hijo. Allí encuentras las promesas más lindas. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Hola, ¿qué tal, amigo y amiga? Buenos días, ¿cómo estamos? Un feliz sábado te deseamos desde aquí, desde el programa Caminando con Jesús, y en esta ocasión estamos en un espacio muy especial en la que vamos a estudiar y meditar en la palabra de Dios con un tema muy especial que durante estos días hemos ido meditando, ¿verdad? Así es que te damos la cordial bienvenida al programa de esta ocasión y estamos ya en un cuarto trimestre con un tema muy especial, ¿no? Así es que te damos la cordial bienvenida a este espacio del estudio de la palabra de Dios. Como siempre, tu amigo y servidor Dantito te acompaña todos los días, todas las mañanas, pero en esta ocasión queríamos hacer un paréntesis al programa habitual de Caminando con Jesús para poder realizar el repaso de la lección, porque nos han solicitado al interno y también nuestros amigos que estaban escuchando el repaso diario de la Biblia. Y bueno, para poder cumplir en cuanto al repaso de esta primera lección, que está muy interesante. La lección habla acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Ese es el tema central, por así decirlo, de la lección en general. Y cada día, a partir de mañana domingo, estaremos haciendo un repaso diario y también el comentario semanal. Así es que en esta ocasión vamos a realizar el comentario semanal de esta lección, que yo creo que es uno de los temas principales y cruciales en cuanto a las creencias de los adventistas del séptimo día, ¿no? Es un tema muy, muy, muy tocado. Antes era un tabú, pero hoy por hoy se habla y todos, hasta niños, tienen acceso a este material. Hoy por hoy el cristianismo moderno, o el cristianismo actual, se ha introducido el espiritismo moderno, ¿no? Y vamos a ver en la primera lección de hoy con el título Rebelión en un mundo perfecto. Ya desde el título podemos encontrar una contradicción. ¿Cómo es que puede haber rebelión en un mundo perfecto? Y es así que, apreciado amigo y amiga, ahí donde estás, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Y para ello necesitamos pedir la dirección divina. Ahí donde estás, acompáñame en esta oración para poder iniciar y abrir la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta ocasión. Vamos a estudiar este tema que es sumamente importante. Padre querido, acompáñanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, apreciados amigos, en esta ocasión les invito a abrir en sus Biblias, si es que tienen al alcance, el libro de el texto clave para esta semana es el libro de Isaías, capítulo 14 y versículo 12. Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, en la que habla bastante de la vida de Jesús sin conocer, ¿no? O sea, se le conoce como el protoevangelio. Por eso que en el libro de Isaías se menciona esta profecía o esta ilustración en cuanto a Lucifer, ¿no? Entonces vamos a leer ahí, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortada fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
En esta primera parte podemos ver entonces de que Lucifer, que era un ángel de luz, y como que tenía un cargo muy importante en el cielo, se hizo orgulloso, egoísmo, quería tener el puesto que no le correspondía, quería estar en el concilio de la deidad. Y así que tuvo celos, y la envidia acarreó una serie de circunstancias que luego Lucifer, tergiversando, cambiando y con malintención, hace lo que conocemos, ¿no? Comienza a instigar, a rebelarse, ¿no? Y no solamente él, sino también una tercera parte de los ángeles. Por eso dice, y esta escritura o lo que Isaías escribe es para el rey de Tiro. En ese entonces, en el contexto histórico, era un gobierno y el rey de Tiro era una persona muy importante. Sin embargo, la aplicación escatológica que se le da también a este texto, pues refiere muy bien de que este rey, y aquí haciendo alusión a Lucifer, se enaltece. Porque luego en el libro de Ezequiel, vamos a ver más adelante, que es a causa de su hermosura, a causa del alto cargo que tenía en el cielo, Lucifer comienza a tramar y derrocar el gobierno de Dios. Básicamente y principalmente, el propósito de Lucifer era desvirtuar, era derrocar, era decir que como seres perfectos no tenían la necesidad de obedecer alguna ley. Así que eso es lo que quiso hacer Lucifer, y con esa misma estrategia también causó la caída de Adán y Eva. Los tentó y cayeron la primera pareja. De esa manera Lucifer se hizo dueño y propietario del mundo. Sin embargo, sabemos que Jesús vendría a esta tierra para poder vencer en lo que Adán no pudo vencer. Para el estudio de esta mañana vamos a tener la cartilla, el folleto de la lección de escuela sabática. Si usted tiene al alcance también el libro Notas de Elena G. de White para las lecciones de escuela sabática, también para este trimestre. Si no lo tienes, ahí escríbenos para poderte compartir de manera digital en formato PDF, tanto la lección de escuela sabática y la guía o el auxiliar, por así decirlo, Notas de Elena G. de White. Así que, apreciados amigos, en esta primera parte vamos a ver entonces de cómo es que el enemigo de Dios, allá en un lugar perfecto, pues se revela, ¿no? Así que en la primera parte, el día domingo, nos habla acerca de la creación, una expresión de amor. Y nos invita a leer el primer libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, y en los versículos 8. Interesante lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4 y el versículo 8 y el 16. Dice la palabra de Dios, el que no ama, vamos a colocar por aquí en pantalla, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y recalca esta misma idea en el versículo 16. Dice lo siguiente, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nuevamente, Juan enfatiza que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Así que, apreciado amigo, la certeza de que Dios es amor, ¿qué nos puede decir acerca de la naturaleza de sus actividades creadoras? Si nos remontamos allá en el Génesis, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Todo lo que hizo. La actividad, el carácter, la esencia de Dios es amor. Ahora, todo lo que Dios creó, y por eso muchas preguntas y muchas personas no pueden entender que en un mundo ideal, que en un mundo de dolor, ¿cómo puede haber paz y tranquilidad? Y algunos dicen, no existe Dios.
porque si Dios existiera, no permitiría que el mal existiera. Sin embargo, ahí viene el consejo o viene la ampliación y la explicación. Y alguna vez un niño me preguntó, ¿por qué Dios, si sabía que uno de sus ángeles se rebelaría, por qué no lo mitigó, lo destruyó allá en el cielo? ¿Por qué tuvo que permitir que venga a la tierra y causase tantas tragedias? Pues bien, esa pregunta es muy especial. A la vez, algunas veces me fue difícil de responder. Sin embargo, leyendo las Escrituras y el espíritu de profecía, pues Ellen White lo dice de una manera muy sencilla. Si Dios hubiera eliminado a Satanás en el cielo, la duda, la semilla plantada en los corazones, en las mentes de los ángeles que no cayeron, hubiera habido una duda. Y los ángeles hubieran obedecido a Dios por temor, por miedo a ser eliminados, y ya no por amor, porque ellos también tienen libre albedrío. Así que el amor fue la esencia del por qué Dios no eliminó a Satanás. Dejó que él desarrollara su rebelión, dejó manifestar su verdadero carácter, y por generaciones el enemigo de Dios ha ido causando tragedia, dolor y sufrimiento. Por eso es que muchos ángeles, los que no cayeron, se dieron cuenta del craso error en el cual hubieran cometido. Sin embargo, Lucifer, al darse cuenta de que cayó, de que se rebeló, y al escuchar la voz del Padre diciendo al Hijo, y el Hijo ofreciéndose venir a la tierra, Satanás se preocupó, creyó que tenía ganado, se preocupó porque dijo, no está saliendo como yo esperaba. Por eso es que cuando Jesús viene a la tierra, Satanás desde que nació, desde incluso antes de nacer, Satanás trató de impedir el nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús nació, tú sabes muy bien, a través del rey Herodes, Satanás trató de destruir, de matar a Jesús, pero no lo logró. Incluso en la cruz del Calvario, o antes de la cruz del Calvario incluso, Jesús sabía que tenía uno de sus discípulos, que tenía un corazón avaro, un corazón no convertido. A pesar de que convivió con Judas, Jesús sabía que en algún momento Judas podía traicionarle. Sin embargo, Jesús nunca lo obligó. Por eso es que siempre Jesús deja libre el libre albedrío. Así que miren, es interesante que en la primera parte del día domingo, en un mundo perfecto, Dios crea la creación es una expresión de amor. Por eso es que nadie puede rebajar a alguien diciendo que no vale nada. Tú vales mucho para Dios. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El día lunes de la lección nos habló acerca del libre albedrío, que es el fundamento del amor. Vamos a leer en la misma carta, en la misma epístola del libro de Juan, la primera carta de Juan, y vamos a leer los versículos del versículo 7 en adelante para poder tener el contexto de esta parte. Dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Qué impresionante la manera como el apóstol Juan exalta a Dios y mencionando que la naturaleza de Dios es amor. Y la otra palabra que se repite es amor. Así que todo el que dice conocer a Dios debe amar a su prójimo. Y uno podría decir, ¿pero quién es mi prójimo? En el tiempo de Jesús le hicieron esta pregunta. Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó la parábola del buen samaritano. Así que, indistintamente de la fe, de la nacionalidad, del color de la piel, todos somos prójimos y todos debemos amarnos, tener un respeto mutuo. En la letra suena bonito, pero en la práctica, cuando alguien nos falla o cuando estamos en un lugar y en la que alguien no nos agrada, la cosa se pone diferente y muy difícil a la vez. Sin embargo, ¿se puede lograr amar a un enemigo, a alguien que me hizo daño? Claro que sí. Si usted está, como dice, si usted está en Cristo, usted puede amar a esa persona, por más allá que le hizo daño, que le lastimó. Pero eso sí, va a depender del daño, si usted causó o si a usted le causaron daño. Va a depender el tiempo de recuperación. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que debemos amar aún a los que nos persiguen. Así que en el libre albedrío, en el día lunes, nos hablaba que el fundamento del amor es el libre albedrío. Dios no creó robots para que lo amasen. Dios creó personas libres de elegir. Si tú te das cuenta y en el relato, en la Biblia usted va a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis un Dios de amor. Dios siempre busca al ser humano. Desde que la primera pareja cayó, ellos se escondieron, ellos tomaron la elección. Muy bien podían decir no. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque hay algo muy importante que necesitamos saber. ¿Adán y Eva sabían de que hubo una rebelión en el cielo? Sí sabían. Ellos sabían porque Dios y los ángeles les habían explicado e incluso les habían advertido que tengan mucho cuidado de que no se separen. Como pareja deben ir juntos, como esposos que eran debían estar juntos. Pero por alguna circunstancia que no se menciona en la Biblia, Eva estuvo sola, alejado de su esposo, y en ese momento en que ella estuvo sola, el enemigo aprovechó ese descuido o ese alejamiento de parte de Eva y que estuvo merodeando por el jardín y estuvo en el lugar donde estaba el árbol del bien y del mal, del cual Dios había dicho que no coman ni tocasen porque ciertamente morirían. Sin embargo, Lucifer se acercó de Eva no como un ángel de luz, no como él es, sino que utilizó un instrumento, en este caso un animal que no era como hoy por hoy conocemos la serpiente. La serpiente del Edén era diferente, tenía alas, brillaba como un arco iris, era uno de los animales más preciosos del Edén. Por eso es que cuando Satanás utiliza a la serpiente, no causa impresión ni temor en Eva. Lo que sí causó en Eva fue curiosidad, y Satanás le dijo, mira, yo estoy comiendo del árbol, y yo puedo hablar, los animales no hablan, pero yo estoy hablando contigo. Satanás entabló una conversación, inició una conversación, cambió la palabra de Dios. La orden de Dios fue, no coman del árbol que está en el medio del huerto. De todo árbol podrán comer, les dijo Dios. Eso está en Génesis capítulo
2 y capítulo 3 también de Génesis. Sin embargo, Satanás es experto en dar medias verdades, y Satanás le engaña a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Mejor vamos a la Biblia para que tú mismo puedas corroborar por ti mismo lo que dice la Escritura. Leamos en el libro de Génesis la conversación que tuvo, en este caso, Eva con Lucifer, que en este caso estaba como un ángel, como un animal indefenso. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, del campo, que Jehová Dios había hecho. Y fíjate en la palabra que tergiversa el enemigo de Dios. Dijo la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y eso no era lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo era que sí podían comer, pero que no podían comer solamente del árbol que está en el medio del huerto. Y aquí vemos que Satanás solo cambia una palabrita, o inserta una palabrita, cambia una palabra por otra. Y Satanás le dice a Eva: Dios ha dicho que no coman de todos los árboles. Y aquí Eva responde a la serpiente. ¿Y qué le dice la serpiente? Lo que está en el versículo 2. Le dice lo siguiente: y la mujer respondió y dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amigos, vemos aquí que Eva, en el afán de defender a Dios, responde a Satanás. Pero ya Eva había entrado en el terreno del enemigo. Y ahora Satanás utiliza un cuarto aspecto. El primero es que Satanás falsifica un milagro. Utiliza una serpiente para conversar con ella. Lo segundo que Satanás hace es tergiversa la verdad, la palabra de Dios, lo cambia. Tercer aspecto, Satanás inicia una conversación con Eva. El cuarto aspecto, Satanás va a apelar a los sentidos de Eva, a los ojos. Ahí le va a parecer agradable a los ojos este fruto. Y Eva finalmente come del fruto. Y el quinto paso que Satanás hace, el método que utiliza, es que utiliza a Eva ahora para llevar a su esposo Adán, para que también Adán coma del fruto que no debían comer. 5 pasos malintencionados que el enemigo de Dios utilizó, pero la pareja tenía el libre albedrío de elegir, a pesar de las advertencias. Por eso es que lo que Satanás buscó en la primera pareja fue que ellos desobedecieran a Dios. Y el segundo les dijo que serían como dioses, porque el argumento de Satanás hacia Eva le dice: Dios sabe que si tú comes de esto serás como Dios. La misma estrategia que quiso utilizar en el cielo, lo utilizó en la tierra. Y eso también nos dice que lo utilizará en este tiempo final. Muchas personas hoy por hoy tratan de buscar ser dioses. Sin embargo, ¿llegará el momento en que Dios ponga punto final a toda esta desgracia de este mundo? Claro que sí. Por eso tenemos esta hermosa y bendita esperanza de que Jesús, cuando regrese por segunda vez, obrará y sacará de raíz el pecado. Hasta aquí estamos estudiando la lección de escuela sabática. En esta primera lección es el tema rebelión en un mundo perfecto. Vamos al día martes de la lección. Nos habló acerca de la misteriosa ingratitud. Y ahí vamos a remontarnos a las escrituras, y en el libro de Ezequiel capítulo 28, vamos a buscar en el libro de Ezequiel capítulo 28, y en los versículos 12 en adelante se menciona lo siguiente. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová, y dile al rey de Tiro, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios: así ha dicho Jehová Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y aquí se está haciendo esta doble aplicación. Una es para el rey en ese momento, pero también esta aplicación se la hace para Lucifer.
tú que endecha, tú que eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y versículo 19 termina diciendo, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que en esta parte de la lección del día martes, básicamente gran parte de este libro de Ezequiel se escribió en lenguaje simbólico, relativo al tiempo del fin. Y en muchas ocasiones se utilizan entidades específicas como por ejemplo personas, animales y objetos. Así es que en Ezequiel capítulo 28, 12 y el 19 es una realidad histórica que se convierte en una analogía que describe la caída original de Lucifer en los atrios celestiales. Así que en realidad Lucifer fue creado perfecto, lo que incluía su capacidad para elegir libremente. Y ahí viene nuevamente el libre albedrío. No obstante, al abusar de esa perfección por el uso indebido de su libre albedrío, se corrompió al considerarse más importante de lo que realmente él era. Así que, impresionante la lección, cómo se va tornando hasta aquí. Vemos que Lucifer fue un ser creado. Ojo, fue un ser creado. Por eso hoy por hoy, el enemigo de Dios tiene limitaciones. Dios conoce tu corazón, conoce lo que estás pensando en este momento. Satanás no conoce, no sabe. Lo que él sí sabe son nuestras acciones. Y en base a las acciones, a nuestro comportamiento, él conoce nuestra vida, nuestras debilidades. Y si te has dado cuenta, hoy por hoy es más fácil recordar una mala acción que una buena acción. Satanás es experto en sacar a relucir las debilidades. Por eso es que cuando caes, tropiezas, te equivocas, te sientes mal y el enemigo viene y te susurra y te dice, mira, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Y así eres cristiano, o así oras, así lees la Biblia. Ese ser creado, hoy por hoy, se arroga algo que no le corresponde. Así que mi amigo, mi amiga, hasta aquí estamos viendo cómo es que Dios, el fundamento del amor es el libre albedrío. El carácter de Dios, la esencia de Dios, Él es amor. Ahora, estamos viendo en esta parte la misteriosa ingratitud. Por eso se le llama también el misterio de iniquidad. Porque a ciencia cierta, una fecha determinada, no se sabe cuándo es que empezó Lucifer a albergar en su corazón el egoísmo, la envidia.
La envidia sobre todo hacia Jesús. Hacia Jesús sobre todo su envidia se dirigió, su odio hacia Jesús, porque Él era convocado a las cortes celestiales y porque Él no era invitado. Él se creía en el derecho de poder participar de este concilio. Sin embargo, Él no era convocado. Que tenía una responsabilidad en el cielo, sí, pero que no era llamado, era muy diferente. Y él se sentía en el derecho de participar en el concilio, por ejemplo, para crear el universo, la tierra. Él se sentía en el derecho de querer participar como parte de la deidad. Sin embargo, Lucifer es un ser creado. Así que en el día miércoles de la lección nos habló acerca del precio del orgullo. El precio del orgullo. Y ahí, el precio del orgullo, vamos a remitirnos a lo que está en el libro de Isaías. Sin embargo, permíteme decir lo siguiente, que en la Biblia hay dos temas o motivos predominantes que compiten entre sí. Y aquí vamos a ver que en el libro de Isaías, en el capítulo 14, Isaías capítulo 14, vamos a ir a la Biblia, y versículos 12 al 15. Dice la palabra de Dios. Isaías, como dicen muchos, es el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 14 y versículos 12 en adelante. La palabra de Dios declara lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, juntaré a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el versículo 15 de esta parte nos dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En la Biblia, la ciudad de Babilonia se compara, la ciudad de Babilonia representa un poder en oposición directa a Dios y a su reino. Por eso es que el rey de Babilonia, con especial alusión a Nabucodonosor, llega a ser un símbolo de orgullo y arrogancia. Dios ha revelado al rey Nabucodonosor que Babilonia era solo la cabeza de oro de la gran imagen con los sucesivos imperios. Sin embargo, conocemos el relato bíblico, el relato histórico de lo que Nabucodonosor hace, ¿no? Daniel revela el sueño, pero Nabucodonosor, cuando manda a elaborar la estatua, lo hace todo de oro, a sabiendas de que su gobierno, su imperio, tendría fecha de vencimiento, porque vendría otro imperio. Sin embargo, Nabucodonosor tuvo que aprender de su orgullo a humillarse. Tanto es así que 7 años vivió como una bestia. Y luego de eso, Nabucodonosor reconoce al Dios verdadero. Amigos, ¿sabes? El orgullo nos impide, a veces es una barrera para restablecer relaciones. El orgullo a veces nos permite acercarnos al ser que amamos tanto. Si usted cometió un error, reconozca y pida perdón. Y si usted es de una persona ofendida, que a usted le hicieron daño, también sepa perdonar. Dejemos a un lado el orgullo, la autosuficiencia. Si hay algo que Dios odia y no gusta, es de que alguien que lo busque, que ore, que clame el nombre de Dios, pero que no deje su orgullo. Pues somos como címbalo que retiña. No tenemos amor, porque el verdadero amor es perdonar. Y cuando uno se acerca a Dios, tiene que humillarse. Solo cuando uno reconoce su pecado,
Dios puede obrar grandes milagros, pero a veces el orgullo nos impide dar ese paso. Pero aquí vemos que el precio del orgullo de Lucifer le costó la expulsión del cielo. Y hemos visto en los días anteriores de cómo es que él hace trama, tergiversa, corrompe, miente, todo lo que hizo para estar en el puesto que Jesús tenía, ese puesto enaltecido. Por eso es que cuando se entera de que se crearía el universo, la tierra y a los hombres, Satanás dijo: no puedo vencerte a ti, pero voy a desgraciar la vida de tus hijos. Y de esa manera, hasta el día de hoy, vemos las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado. Sin embargo, Jesús vino para vencer en aquello que Adán y Eva no pudieron. Jesús vino para romper esas cadenas. Jesús vino para libertar. Y quizás en esta ocasión esté hablando para alguien que está encadenado en algún vicio o en algún problema y no puedes salir de ese problema. Sientes que tu vida ya no tiene sentido. Amigo y amiga, no hay un caso terminado, no hay un caso perdido para Dios. Todo aquel que clama el nombre de Dios y reconoce su pecaminosidad, reconoce su pecado, Dios es un Dios soberano que puede restablecer y puede rehacer tu vida. Pero lo que necesitamos es reconocerlo. Es lo primero que se tiene que reconocer. Porque si tú no reconoces que estás mal, Dios no puede ayudarte. Uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Uno no puede buscar a alguien para ayudarle cuando ese alguien no quiere la ayuda. En vano te desgastas, en vano sufres. Pero cuando tú ves que esa persona tiene un 1% de interés en querer cambiar, ahí sí, da todo tu apoyo. Pero no dejes de orar. Sigue orando por esa persona, ese hijo, esa hija, esposo, esposa, no lo sé. Alguien que en este momento tú tengas en mente y dices: quiero orar por esa persona. Él está yendo por un mal camino. Ora por esa persona. La lección del día jueves nos habló acerca de la propagación de la incredulidad. Todo el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos hace ver de la manera como Lucifer trabajó instando y mintiendo y tergiversando, y lo que hizo en el cielo con los ángeles. Vamos a leer los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 12. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios qué tal te fue, qué tal estás, te pareció la lección de esta semana que estamos repasando. Mientras tanto, nosotros por aquí vamos a colocar en pantalla el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa tercera parte hace referencia a la tercera parte de ángeles que fueron tentados y fueron en pos de Satanás, de Lucifer, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hace referencia a Jesús que nacería, y el dragón es Lucifer, Satanás, quien trataría de matar a Jesús incluso cuando naciera. Es por eso que en el tiempo en que nació Jesús, el rey Herodes mandó a matar a todo niño varón que naciese. ¿Por qué? Los magos o los sabios del oriente vinieron y dijeron que había nacido el rey de los judíos, y Herodes tuvo miedo de que otro rey tomara su puesto, ¿no? Versículo 5, Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, apreciados amigos, vemos aquí que la propagación de la incredulidad tuvo su costo, tuvo su precio. ¿Y qué acarreó esto? La expulsión de Satanás y la tercera parte de ángeles que también estuvieron del lado de Lucifer en este caso. Así que llegamos de esta manera a la lección, al cierre de la lección de esta semana que hemos estudiado. ¿Cómo podemos ver la realidad de esta batalla que se desarrolla en la tierra? Hoy, ¿cómo nosotros vemos esta batalla? Aún, amigos y amigas, en este mundo en el que vivimos, aún hay esta batalla, aún hay esta dura lucha entre el bien y el mal. El enemigo no va a parar hasta el final. Lo hace de muchas maneras, ya sea con el carácter, ya sea con alguna circunstancia adversa que puedas estar viviendo, ya sea en tu familia, en el trabajo, en los estudios, en fin, de muchas maneras el enemigo trata de hacerte caer, trata de hacerte tropezar. Y cuando lo logra, da una carcajada y dice, mira, fíjate cómo has caído, tú que te dices ser cristiano. Ya te dije anteriormente, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y otra vez te lo digo hoy, amigo y amiga, levántate, no estés ahí en el suelo. Puede ser 1 o 2 días que estés ahí, pero hay un tercer día, hay un cuarto día que puedes levantarte. Así que no hay problemas que duren más de 100 años. Cuando tú estás escondido en las manos de Dios, todo lo que puedes hacer es aferrarte a Él, y Dios te dará la salida para esa tentación. Para el día viernes estudiamos para estudiar y meditar. Si usted tiene en casa este hermoso libro Patriarcas y Profetas, lea el capítulo que se titula El origen del mal, que es el primer capítulo de este libro, que está entre las páginas 11 al 23. Si tienes el libro El conflicto de los siglos, ahí también puedes leer El origen del dolor y del mal, en el capítulo o en la página 546 al 558. Sin embargo, permíteme resaltar lo que está escrito aquí en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 13 y 14. Dice lo siguiente: desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apreciado amigo y amiga, si en este momento tú estás sufriendo, pasando alguna adversidad, ten por seguro que no es de parte de Dios. El enemigo tratará de desanimarte de muchas maneras. Sin embargo, ya Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años atrás. Todo lo que tenía que ser hecho fue hecho y cumplido por Jesús. Y a partir de ese momento, nosotros, cada vez que oramos, y en esos momentos de lucha que tú tienes, recuerda, imagínate a Jesús ahí en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados, por mis pecados. Por eso es que la sangre de Cristo nos redime. Hasta el día de hoy nosotros podemos acceder a esa gracia, a esa misericordia.
Por eso, amigos, si en esta mañana usted se siente mal, se siente perdido, perdida, tranquilo, no te desesperes. Lo primero que tienes que hacer es orar. Cuéntale a Dios lo que tú estás sintiéndote en este momento. Te sientes vacío, vacía, no sientes nada. Dile al Señor, no estoy sintiendo nada. Cuéntale como cuando le cuentas a un amigo. Así que, ¿cómo es posible que en un mundo perfecto, en un universo perfecto, hubo una rebelión? Y Ellen White nos aclara y nos dice que es Dios y Jesús sabían que en algún momento ocurriría esto. Y para ello tuvieron un plan de emergencia, por si ocurriese. Y ese plan de emergencia se activó. Y aquel cordero que fue sacrificado allá en el Edén representaba al cordero que un día vendría, siglos más adelante, para morir por toda la humanidad. Así que no hay que por qué preocuparse. Si es necesario hoy, llora lo que sea necesario. Derrama esas lágrimas para que limpies tu alma, tu espíritu. Durante estos días, durante estos meses, hemos visto seres queridos descender al Seol, descansar de sus aflicciones. Y cuando una persona fallece o muere, la familia entera se reúne. Yo me di cuenta hoy por hoy que en la vida hay por lo menos dos eventos que hacen que la familia se reúna. Una es el matrimonio. Cuando alguien de la familia se casa, de muchos diferentes lugares distantes llegan para acompañar a los novios. Y la otra ceremonia en la que también se congregan y hace que toda la familia esté presente es en el momento de la muerte de un ser querido. Porque ahí en el velorio, en el funeral y en la próxima sepultura que se hace, todos los hijos e hijas familiares vienen del lugar de donde esté. Ya sea que estés en otro país, cuando tú te enteras que tu papá o mamá o tu hermano o alguien de la familia murió, no te importa la distancia, el tiempo, el dinero. Tú llegas a ese lugar, a la casa, para dar el último adiós, como decimos. Así que, mi amigo, sin embargo, hay esperanza, porque la muerte es solo un descanso, un sueño. Por eso es que la lección de este trimestre habla acerca de tres cosas muy importantes, tres cosas que están aquí en la pantalla. La lección de este trimestre hablará acerca de la vida, de la muerte y de la eternidad. Así que no te desesperes, no te preocupes, a cada día le basta su propio afán. Por eso en esta mañana, en este día, en este comentario de esta primera lección, me gustaría orar contigo. Quizás no sé por lo que estés pasando. Quizás hace poco perdiste un ser querido. Quizás hace poco enterraste a tu mamá, a tu papá. O quizás usted es un padre que enterró a su hijo, a su hija. Si esa persona murió en Cristo Jesús, tenga la plena seguridad que cuando Cristo regrese por segunda vez, resucitará. Ya no viviremos 70, 80 años, 90, 100 años, algunos llegan, por haberse cuidado bien durante su juventud. Pero llegamos a veces con dolores, con achaques, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia promete algo, que cuando Cristo regrese por segunda vez, la muerte ya no existirá. La Biblia lo declara bien claro, lo dice bien claro. La muerte ya no existirá. Jesús limpiará la lágrima de cada uno de sus hijos e hijas. Ya no habrá más muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo creo lo que está aquí en la Biblia. Yo me aferro a las promesas que Dios nos dejó aquí en su carta de amor. Por eso, amigo, usted tiene la posibilidad, el acceso diario a ir al encuentro de Dios. Y si hay cosas que aún no entiendes, si tienes preguntas en tu cabeza que aún no entiendes, escríbelas. Escríbelas. Y en este mundo quizás nunca recibamos una respuesta satisfactoria ante nuestras dudas. La vez pasada un hombre mayor me dice, no puedo entender cómo es que Dios permitió que mi esposa muriera.
Yo solo me fui a trabajar un día. Y cuando llego, mis familiares, mis cuñados me dicen que mi esposa falleció. Ella estaba llena de vida. Y él tenía odio en su corazón. Decía, esos hermanos, cuñados míos, han matado a mi esposa. Y me hizo una pregunta tan difícil de responder en ese momento. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios se me la llevó a mi esposa? Me preguntó este hombre. Así como él, hay muchas personas, hombres y mujeres, que miran al cielo y dicen, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Dios cuando un hijo muere? ¿A dónde está Dios? Marcelo un día se hizo esta pregunta. Marcelo un día estaba yendo de camino a comprar a la farmacia medicamentos para su esposa que estaba enferma en casa. Pero cuando Marcelo va hacia la farmacia y sale de comprar los medicamentos, se acercan 4 jóvenes, lo encañonan con una pistola, lo amenazan de matarlo. Marcelo dice, no tengo nada, toma todo lo que tengo, llévense el carro, pero no me hagan daño. Los delincuentes le dicen, corre, corre. Y en un afán de burlarse de él, mientras Marcelo corría, le dispararon por la espalda. Marcelo cayó en el suelo. Y solamente Marcelo despertó cuando estaba en la ambulancia, de camino al hospital. Y cuando Marcelo llegó al hospital, era de madrugada y era de día. La esposa en la noche, esperando a su esposo Marcelo, llamó a sus amigas, llamó a la policía, dijo, mi esposo salió y no vuelve. Los policías le dijeron, tranquila, ya volverá, mañana nos llamas. La esposa tenía un presentimiento que algo malo le había ocurrido a Marcelo. La esposa sufría de presión alta. Y ella se desesperó porque Marcelo nunca se había ido de casa, nunca había pasado la noche en la calle o en otro lugar. Pero ella tenía un presentimiento que algo malo había pasado a su esposo. Y por eso, Marcelo, en ese momento, cuando él estaba en el hospital, le dieron la noticia que su esposa había fallecido. ¿Cómo había fallecido la esposa? Resulta que la esposa en la madrugada no pudo dormir, estaba desesperada. Así que la esposa tuvo una impresión tan fuerte que no pudo salir a la puerta porque le dio un paro cardíaco y no hubo nadie para atenderle. Y murió. Ahora algunos familiares que se enteraron de la muerte de su esposa no sabían qué decirle a Marcelo. Marcelo estaba conectado con los equipos médicos. Su único hijo de Marcelo, un joven adolescente que estaba metido en el mundo de las drogas, le traía una triste noticia, que había embarazado a una mujer, a una señorita. Ahora Marcelo, cuando se enteró que su esposa murió, que su único hijo estaba en drogas y que ahora tenía una responsabilidad paterna, Marcelo ahí en la cama del hospital, mirando hacia el techo, se decía, ¿dónde estás, Dios? Y uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Dios está en el mismo lugar, nunca cambió. Así como Marcelo, hay personas que pasan el día a día sufriendo. ¿Sabes, mi amigo? Durante este trimestre vamos a estudiar acerca de cuán importante es valorar la vida, de cuán importante es conocer qué es lo que pasa cuando una persona muere. Muchas personas viven infelices, creyendo que su papá o su mamá está por el purgatorio, su alma está divagando por ahí, pero la Biblia es clara.
Los muertos nada saben, y el aliento que fue dado por Dios vuelve a Dios. Y durante este trimestre estudiaremos acerca de la eternidad, porque esa es la promesa de Dios. Así que en esta mañana permítame ahí juntos poder orar. Y así como Marcelo, como Julio y como otros hombres y mujeres que tienen tantas preguntas en su cabeza, cuando Cristo venga pueden preguntarle a Él, porque hay misterios que quizás en este mundo nunca vamos a obtener respuesta. Sin embargo, por fe tenemos que aprender a vivir y caminar como viendo al invisible. Ahí donde estás, acompáñame en esta oración. Querido Señor, te damos gracias una vez más por habernos permitido, Señor, estudiar este hermoso tema. Estamos iniciando este cuarto trimestre. Y Señor, en esta ocasión queremos pedirte de manera especial que puedas cuidar a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que en este momento quizás están pasando por alguna adversidad, por algún problema tan grande. Oh Padre amado, consuela los corazones de aquellas personas que hace poco han perdido durante esta pandemia, han perdido un ser querido. Oh Señor, fortalece la fe de ellos. También, Señor, en esta ocasión quisiéramos agradecerte por ese hermoso sacrificio, ese hermoso regalo que nos diste a la humanidad, que es Jesús. Oh Padre amado, hoy nos levantamos con la garantía y con la esperanza de que tú estás con nosotros. Señor, te pedimos tu bendición en el día de hoy. Acompáñanos, Señor, Padre querido, en las actividades del día de hoy. Te lo pedimos todo esto sin merecerlo, solamente confiando en la sangre meritoria de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, apreciados amigos, nos reencontramos Dios mediante el día de mañana, como siempre, a las primeras horas del día, para poder tener un encuentro personal con Dios. Como siempre decimos aquí en el programa, tenemos el privilegio de pasar las primeras horas del día en la compañía de nuestro Dios. Que Dios te acompañe, un abrazo, nos vemos el día de mañana en una edición de Caminando con Jesús y también con el repaso diario. Así es que si en caso no tengas el material en físico, no tienes este material, aquí abajo en la descripción vamos a dejar el enlace para que puedas descargar ya sea la lección de escuela sabática o también las notas de Elena G. de Huay, que nos van a ayudar bastante para poder entender un poco más la lección de este trimestre. Que Dios te acompañe, te guíe y nos reencontramos Dios mediante el día de mañana. Bye bye y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.